Capítulo 5. La primera elección presidencial y el fraude de 2006. El 19 de enero comencé la campaña presidencial en Metlatonoc, en la montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país. Una vez más, quise dejar de manifiesto mi compromiso con los desposeídos y olvidados de México. Durante 10 meses de precampaña y campaña, recorrí 140,000 kilómetros de autopistas, carreteras y caminos de terracería para llegar a ciudades y pueblos de todas las regiones de México. Realizamos 681 mítines y nos reunimos con 3.500.000 personas. Desde el principio, opté por apoyarme de la gente para hacer campaña. La idea fue desatar la creatividad y el ingenio de los mexicanos, como había sucedido ya durante el movimiento contra el desafuero. De esta forma, muchas mujeres y hombres se convirtieron en promotores del cambio. Se dedicaron a convencer a vecinos, familias y compañeros de trabajo. Corrían la voz, elaboraban volantes y los distribuían. Hacían sus propias cartulinas, mantas banderas, pintaban bardas y colocaban la propaganda en casas, autos y centros de trabajo. En fin, puedo decir que esta lucha la hicimos entre todos y que así se debe seguir haciendo. Otra característica fue que la campaña no se limitó a la publicidad o a la mercadotecnia, porque no se trataba de introducir un producto al mercado, sino de postular y transmitir ideas para la transformación del país. Además, las campañas que sustentan únicamente en la publicidad requieren mucho dinero, y nosotros no estábamos dispuestos a conseguirlo a cambio de subordinar principios y decisiones futuras, sometiéndonos a grupos de interés creados a cambio de financiamiento electoral. Desde el principio dije que no quería llegar a toda costa a la presidencia de la República ni dejar trozos de dignidad en el camino. Con mucha claridad, sostuve que no quería el cargo para pasármela pagando facturas a potentados o a lampa de la política, que no quería llegar atado de pies y manos, sino con absoluta libertad para poder cumplir con el compromiso de transformar al país. Debe saberse que varios de los hombres más ricos de México me ofrecieron dinero. Nunca acepté. Sostengo que quien acepta ese tipo de ayuda termina sometiéndose y pierde su libertad. En los niveles de la política mafiosa que operaba en el país, nadie da nada sin pedir algo a cambio. Con esa consideración en mi mente, me negué a reunirme con el Baester Gordillo. Muchos, incluidos los paladines de la llamada izquierda moderna, podrán decir que política es negociación. Sí, siempre y cuando no se comprometan principios y se pierda la dignidad. Ahora, más que nunca, quien gobierne México necesita autoridad moral. Además, ¿de qué sirve el poder si se llega a él sin libertad para transformar? ¿Acaso se piensa que sería posible cambiar el país si se hacen compromisos vergonzosos con la oligarquía y con el hampa de la política? No. Por eso sostengo que Felipe Calderón fue un pelele, y esto no es un insulto sino una descripción. ¿No es grotesco que le haya entregado la Secretaría de Educación Pública a el Baester Gordillo? El tiempo que Calderón estuvo en la presidencia lo dedicó a pagar facturas o favores a quienes lo apoyaron con dinero o lo ayudaron en el fraude para imponerlo. Tampoco hay que engañar a nadie, es decir, recibir dinero, hacer compromisos y no cumplir. Eso es perverso y temerario. En un nivel menor, porque estamos hablando de la gran mafia de la política mexicana. Cuando en campañas de gobernadores y de presidentes municipales se recibe dinero o se hacen tratos con el narcotráfico, si se cumplen los acuerdos, se cae en el delito de asociación delictuosa, en la esfera del derecho penal, y si no se cumplen, la delincuencia organizada no perdona. Por eso, yo no engañé a nadie, actué con franqueza, traté de convencer y persuadir de que era necesario un cambio real y que nuestro triunfo no significaba una amenaza para nadie. Afirmé, incluso, podría convenirles porque yo no era posible mantener al país en franco deterioro, en decadencia. Pero las cúpulas no fueron capaces de entender ni de aceptar nada. Decidieron optar por el fraude y nos robaron la elección. Prefirieron seguir viviendo en el mundo de los carros blindados y rodeados de guaruras, o pasando largas temporadas en el extranjero, en vez de contribuir a la renovación de la vida pública en México. Nunca en la historia reciente de México, una campaña política se había definido con tanta claridad a partir de dos proyectos de nación, no solo distintos, sino contrapuestos. Este proceso ubicó a cada quien en su lugar,
se mostraron con pasión las preferencias o discrepancias políticas de los ciudadanos hasta en el mismo seno familiar. Quedaron al descubierto el pensamiento y los intereses que representan periodistas, intelectuales, empresarios y otros miembros de la llamada sociedad política. Nuestros adversarios tuvieron que salir a defender con un descaro el proyecto antipopular y entreguista, que se aplicaba, con expresión tan directa como las de Fox. Debemos seguir por el mismo camino. O la otra, hay que cambiar de jinete, pero no de caballo. También el sector empresarial apostó por mantener la misma política económica y el candidato de la derecha se alineó, expresando que él no cambiaría el modelo económico ni revisaría el Trato de Libre Comercio de América del Norte. Nosotros, por el contrario, sostuvimos que el país ya no aguantaba más de lo mismo y que era necesario una rectificación en el rumbo y una transformación profunda. También sostuve que se debía cambiar la forma de hacer política y sobre todo que era imprescindible terminar con los privilegios. Durante mi campaña definimos casi a detalle el proyecto alternativo de nación. Dijimos que, al llegar a la presidencia, nos comprometíamos a reactivar la economía y generar empleos y garantizar mejores condiciones de vida para la mayoría de nuestro pueblo. Sacaríamos al campo del abandono en que se encontraba. Se fomentaría el sector agropecuario, pesquero y forestal. Apoyaríamos a comuneros, ejidatarios y a pequeños propietarios. Se fijarían precios de garantía. Se protegería a los productores nacionales, como lo hacen casi todos los gobiernos del mundo. Impulsaríamos la industria de la construcción, no solo porque hacía falta crear infraestructura y realizar obras públicas, sino porque de esa manera reactivaríamos rápido la economía y se generarían muchos puestos de trabajo. Fomentaríamos el turismo para generar divisas y empleos, protegiendo el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. Modernizaríamos el sector enérgico para convertirlo en palanca del desarrollo nacional. Cambiaríamos la política petrolera, que consistía básicamente en vender petróleo crudo al extranjero e importar gasolinas, gas y productos petroquímicos. De esa forma, daríamos valor agregado a la materia prima. Integraríamos todo el sector energético. Se invertiría lo necesario en investigación científica y tecnológica. Se buscarían fuentes alternativas para la generación de energía. Propusimos construir refinerías para dejar de importar gasolinas y extraer el gas que México tiene en el subsuelo. Hicimos el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica, el gas, la gasolina y el diésel para impulsar la industrialización del país y ser competitivos en el mercado internacional, sin privatizar la industria eléctrica ni el petróleo. Nuestra propuesta significaba progreso con justicia, porque, como decía don Jesús Silva Herzog, progreso sin justicia es retroceso. Reiteraba, también, que estábamos a favor de la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. En consecuencia, nos comprometimos a empezar a pagar la deuda que tenemos con las comunidades y con los pueblos indígenas de México, la verdad más íntima de nuestro país. Dijimos que dotaríamos de servicios públicos a las colonias populares de las grandes ciudades, incluidas las ciudades fronterizas y los principales centros turísticos. Se aplicaría el programa de la pensión alimentaria para todos los adultos mayores del país. Se apoyaría con becas a personas con discapacidad y a madres solteras. Se garantizaría la atención médica y los medicamentos de manera gratuita. Se fortalecería la seguridad social y se atendería de manera prioritaria la educación pública gratuita y la calidad en todos los niveles escolares. De manera específica, cumpliríamos el compromiso de garantizar 100% de cobertura en educación superior. Ningún joven sería rechazado en las universidades públicas. Daríamos la atención que merece a la actividad cultural. La política, en esta materia, la definirían los propios creadores y de ellos saldría el nuevo responsable de su aplicación. Fomentaríamos la práctica del deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y salud como en el de alto rendimiento. Asimismo, reafirmé que la política exterior de nuestro gobierno se sujetaría a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de las naciones, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Tener buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo, porque llevaríamos a cabo una política exterior mesurada, nada protagónico. No seríamos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Aplicaríamos el criterio de que la mejor política exterior es la interior.
en el entendido de que si hacemos bien las cosas en nuestro país, si hay progreso, justicia, seguridad y paz social, van a respetarnos afuera. Dijimos también que no nos meteríamos en asuntos de otros pueblos y otros gobiernos porque no queríamos que nadie interviniera en asuntos que solo competen a los mexicanos, como país libre y soberano que somos, y subrayé que el presidente de México no sería pelele de ningún gobierno extranjero. Propusimos dar un enfoque social al problema de la inseguridad pública. Sostuvimos que la mejor manera de enfrentar la delincuencia es crear mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestro pueblo, sin dejar, por supuesto, de atender los efectos. Combatiríamos la corrupción en los cuerpos policiales. No permitiríamos ninguna forma de asociación entre la delincuencia organizada e instancias o personas del gobierno, porque en ese caso no hay fronteras, no hay autoridad. No caeríamos en la torpeza de combatir a una banda y proteger a otra. La ley, dijimos, se tiene que aplicar por parejo y sin contubernio. También expresé que aspirábamos a establecer en México la justicia en el marco de la libertad y el respeto. Gobernaríamos con apego a la Constitución y a las leyes. Se fortalecería la división y el equilibrio entre los poderes. No se permitirían violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos. Demostraríamos que la gobernabilidad es posible sin autoritarismo y sin represión, y cumpliríamos con la responsabilidad del gobierno de manera la estabilidad social y política. Una autoridad democrática, explicamos, tiene que garantizar la gobernabilidad mediante el diálogo, el acuerdo y la tolerancia, sin recurrir a la represión. Me comprometí a hacer valer el principio juarista de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ofrecimos garantizar la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de crítica, el derecho a disentir y los derechos a las minorías. También repetí muchas veces que la venganza no es mi fuerte. No odio ni albergo rencores. Soy un hombre feliz. Lo único que quiero, y por lo que he luchado, y seguiré luchando hasta que me retire de la vida pública, es contribuir a lograr una sociedad mejor, sin clasismo, racismo, discriminación ni privilegios. Es más, el domingo 28 de junio del 2006, en el Zócalo, en el acto del cierre de campaña, dije que inmediatamente después del triunfo electoral convocaría representantes de empresarios, de las iglesias, de la sociedad civil, a representantes de indígenas, campesinos, obreros, profesionales e intelectuales para construir un acuerdo, un nuevo pacto nacional, con el propósito de desterrar el influyentismo, la corrupción y la impunibilidad, y encauzar a México por el camino del progreso, la justicia y la verdadera legalidad. Durante la campaña, siempre expliqué, de manera sencilla, cómo íbamos a financiar el desarrollo del país y a cumplir con nuestro compromiso. Ante la insistencia de nuestros adversarios acerca de que nuestra propuesta de crecimiento, empleo y bienestar provocaría el endeudamiento del país, dije muchas veces que actuaríamos de manera responsable. Mantendríamos el control de las variables microeconómicas y no habría déficit público, es decir, no gastaríamos más de lo que recaudamos. Se garantizaría la autonomía del Banco de México y se controlaría la inflación. En pocas palabras, habría un manejo técnico, no ideológico, de la economía. Además, sostuve que nuestra fórmula para financiar el desarrollo no requería la contratación de deuda pública, ni de aumentar o crear nuevos impuestos. Nuestra propuesta para obtener recursos y financiar el desarrollo se sustentaba, como ahora, en 3 grandes decisiones. Primero, combatir la corrupción, no permitir que se robaran el presupuesto, que es dinero del pueblo. Siempre he sostenido que nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social y económica. Siempre he creído, también, que no solo hay que combatir la corrupción por razones de índole moral, sino también porque con ello se liberan fondos para el desarrollo. Segundo, implementar una política de austeridad de Estado para impulsar el crecimiento y garantizar el bienestar. Para lograr propósito, se recaudaría el costo del gobierno para la sociedad. Teníamos bien estudiado cómo ahorrar 100,000 millones de pesos desde el primer año, lo cual implicaba terminar con los privilegios de las altas esferas de gobierno. Repito, en ninguna circunstancia, y menos en una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento económico, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, esos recursos deben canalizarse
a la atención de las necesidades apremiantes de la gente. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tercero, terminar con los privilegios fiscales. En México se tenía una evasión fiscal de hasta 50%. Éramos uno de los países con más privilegios fiscales en el mundo. Por ejemplo, los influyentes, los que estaban cerca de la Secretaría de Hacienda o de Los Pinos, no pagaban impuestos, y cuando los pagaban, se los devolvían. Era una gran injusticia, pues los que sí aportaban sus contribuciones eran los integrantes de las clases medias, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los profesionales y el pueblo raso, pero no los de arriba. Prometí que esto terminaría y que con ello se fortalecería la hacienda pública, y contaríamos con recursos suficientes para financiar el desarrollo del país. Según nuestros cálculos, evitando la evasión fiscal y terminando con los privilegios que significaban los regímenes especiales para las grandes corporaciones económicas y financieras, íbamos a poder obtener, desde el primer año de gobierno, alrededor de 200,000 millones de pesos anuales de ingresos adicionales. Como era inevitable, el proyecto alternativo de nación fue creando recelo entre quienes no aceptan ningún cambio en la vida pública del país. No olvidemos que, a pesar de los grandes y graves problemas nacionales, y sobre todo, de la crisis económica y de bienestar social que se padecía, el régimen de corrupción y privilegios era benéfico para una pequeña élite que se había enriquecido obscena y descaradamente al amparo del poder público. Aún con la cacareada salida del PRI de Los Pinos y la llegada de Fox, en México siguió mandando una oligarquía con fachada de democracia. La alternancia fue una burda simulación. El trabajo de Fox y de Salinas consistió en unir al grupo de potentados en contra de nosotros. Ellos fueron los principales orquestadores de toda la campaña que desembocó en el fraude electoral. Fox siempre utilizó la investidura presidencial y los recursos del Estado para impedir por todos los medios que yo llegara a la presidencia de la República. De hecho, convirtió la residencia oficial de Los Pinos en la casa de campaña del candidato de la derecha. Se dedicó, de principio a fin, a hacer el trabajo sucio en mi contra. Por ejemplo, en noviembre de 2005, le pidió al presidente del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio González Martínez, que se uniera en coalición con el PAN y ayudara a Felipe Calderón porque yo representaba un peligro para México. El diálogo fue grabado por el propio González Martínez. En fin, es vergonzosa la manera en que Fox degradó su responsabilidad de jefe de Estado y se comportó como jefe de grupo o de camarilla. Como decía, la presidencia alineó en nuestra contra a la cúpula del sector empresarial. Lo más importante es, hombres de negocios vinculados al poder se unieron con diversas motivaciones para apoyar abiertamente al candidato de la derecha. En ello, tuvieron una actuación muy destacada Gastón Azcárraga y Claudio X González, presidente y expresidente, respectivamente, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. El primero le había ayudado a Fox con recursos durante su campaña en el 2000, y en pago, prácticamente le regaló la Compañía Mexicana de Aviación. Azcárraga fue uno de los traficantes de influencias más beneficiados del sexenio. Según la revista Expansión, ocupaba el lugar 55 entre los hombres más ricos de nuestro país, y en los primeros años del gobierno espurió de Calderón, saltó al 7º lugar. En cuanto a Claudio X González, había sido por muchos años presidente del consejo de la empresa Kimberly-Clark de México, y fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari. Como es lógico, estos dos personajes siempre nos vieron con malos ojos y se dedicaron a hacer labor en el interior del gremio empresarial en contra de nosotros. También participaron en la campaña los presidentes de los organismos de segundo rango del sector empresarial. Cabe decir que la mayor parte de estas corporaciones, cámaras y consejos está representada por gerentes o empresarios que actúan como empleados de los grandes hombres de negocios y desde tiempo atrás están vinculados al PAN. Por ejemplo, antes de ser secretario de Gobernación, Carlos Abascal había sido presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y quien durante la campaña era representante de este organismo, Alberto Núñez Esteva, se atrevió a decir, en Mérida, Yucatán, que había hecho la guerra sucia en mi contra, porque el futuro lo conquistan los audaces. La jornada 27 de octubre del 2006. A esta misma pandilla pertenece José Luis Barraza González, el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, un panista de Chihuahua vinculado a la historia familiar de Razas, que se dedicó de tiempo completo a atacarme. Otros personajes que se empleó a fondo en contra de nosotros fue el banquero Roberto Hernández,
uno de los traficantes de influencias más beneficiados de la política económica neoliberal. En esta historia, todos tienen nombre y apellido. No podemos referirnos a cada uno de los perjudicados, porque son millones, pero sí a los beneficiados, que han sido muy pocos. Este es el caso de Roberto Hernández, quien antes se dedicaba a la especulación financiera, y en el gobierno de Salinas, a raíz de la privatización de los bancos, de la noche a la mañana, apareció como el principal accionista de Banamex. Desde entonces, Roberto Hernández tuvo mucha influencia política. Primero, apoyaba al PRI. En 1994, aportó $3 millones a la campaña de ese partido, como aparece en el estado de cuenta del fideicomiso F/1718-0 del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Banco Cremi, en el periodo del 26 de julio de 1993 al 29 de octubre de 1994. Es necesario recordar que, en vísperas de las elecciones presidenciales de 1994, declaró: si pierde el PRI, la fuga de capitales alcanzará $50.000 millones, se irán a las nubes las tasas de interés, se restringirá el crédito bancario y se profundizará el desempleo. En efecto, todo eso pasó, pero no porque haya perdido el PRI, sino porque la crisis que ocasionaron el saqueo y el desbarajuste financiero durante el salinismo. Lo inaudito es que, a pesar de la crisis de diciembre de 1994, que dejó sin patrimonio y afectó a millones de mexicanos, Roberto Hernández, en vez de salir perjudicado, se benefició, cayó parado. Fue uno de los banqueros rescatados en demasía por el Fobaproa y conservó la propiedad del banco. En este caso, no podría aplicarse la máxima de Keynes, según la cual un buen banquero no es aquel que prevé el peligro y lo evita, sino aquel que cuando está arruinado lo está de manera convencional y ortodoxa, junto con todos sus colegas, para que así nadie pueda echarle la culpa. Por eso, sostengo que estos personajes, en sentido estricto, no son empresarios o banqueros, sino traficantes de influencias. La historia de Roberto Hernández no termina aquí. En la campaña del 2000, además de apoyar al candidato del PRI, con mucho olfato y oportunismo, también aportó a la campaña de Fox, quien había estudiado con él, de modo que, al ingresar al nuevo gobierno, Fox, por su recomendación, puso en la Secretaría de Hacienda a Francisco Gil Díaz, quien había sido subsecretario de esa dependencia durante el gobierno de Salinas, y posteriormente se había convertido en director del Avantel, una de las empresas del banquero. No es extraño que el primer gran negocio turbio realizado en la administración foxista haya sido precisamente la venta de Banamex a Citigroup. El banco del que Roberto Hernández era el principal accionista fue vendido en $12.000 millones, sin pagar un centavo de impuestos. Este tipo de operaciones no se da en ningún lugar del mundo. Lo subrayo porque los defensores del modelo neoliberal son muy dados a utilizar el discurso demagógico de la legalidad, la globalización, el libre comercio, la competencia, las mejores prácticas y los más altos estándares internacionales, siempre y cuando, claro está, sean ellos los beneficiados. Además, al mismo tiempo que a Hernández se le condenaban $3.000 millones de impuestos, porque eso era lo que debía pagar, Fox también estaba proponiendo, a partir de una recomendación de su secretario de Hacienda, el ex empleado de Roberto Hernández, que a todos los mexicanos pagaran IVA en alimentos y medicamentos. Como es obvio, a Roberto Hernández no le convenía que nosotros ganáramos la presidencia de la República. Ya desde el desafuero, en una reunión con sus socios, sugería que, si debía actuar en mi contra sin contemplaciones, que cuando mucho habría 1 o 2 meses de protesta callejeras, y que él ni siquiera estaría en el país porque pensaba permanecer una buena temporada en el extranjero. Durante la campaña, me encontré con él en una reunión del Consejo de Administración de Televisa. Me invitaron y acepté participar en un encuentro llevado a cabo en Valle de Bravo. En esa reunión expliqué por qué se debía cambiar la política económica en curso y argumenté sobre la necesidad de una renovación tajante en la vida pública. Les hablé con franqueza porque no utilizo un doble discurso. No me gusta dorarle la píldora a nadie. Lo que digo en un mitin ante la gente es lo mismo que sostengo en una entrevista de medios de comunicación, a lo que comento en este tipo de reuniones. Antes, por ejemplo, había estado con inversionistas estadounidenses y cuando me preguntaron sobre la privatización del petróleo, externé que bajo ninguna modalidad iba a permitir la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Lo cierto es que algunos de los participantes en el encuentro del Valle de Bravo les sorprendió la franqueza con la que expresé mi posición, porque pensaba
que como estaba en campaña iba a utilizar un lenguaje ambiguo. Recuerdo que uno de los pseudoempresarios más beligerantes fue el hijo de Claudio X González, quien desde entonces y hasta nuestros días vive conspirando en contra nuestra con dinero del gobierno de Estados Unidos y vínculos con funcionarios de ese país. Roberto Hernández tomó la palabra para reclamarme sobre mis cuestionamientos por el asunto de la venta de Banamex. Sostuvo que todo se había hecho de manera legal. Yo le contesté que, aunque aceptando, sin conceder, como dicen los abogados, que fuera legal, o a todas luces había sido una inmoralidad no pagar los impuestos por la venta del banco. Pero hay que aclarar que tampoco fue legal. Es producto del más descaro influyentismo. De manera expedita, 5 dependencias del gobierno federal autorizaron la compra-venta y se aparentó que la operación se llevaba a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores, para no pagar impuestos. Hay que tomar en cuenta que existía un ordenamiento legal que exentaba del pago de impuestos a quienes obtenían ganancias en la compraventa de acciones de las empresas que cotizan en la bolsa. Sin embargo, Citigroup no cumplía con este requerimiento, porque sencillamente no cotizaba en la bolsa. Fue una tranza. Como se comprenderá, después de este ríspido intercambio de puntos de vista en Valle de Bravo, Roberto Hernández, además de dar dinero a Felipe Calderón, hizo campaña en contra de nosotros por todos lados. Un dato adicional: este banquero es muy amigo de la maestra Elba Ester Gordillo. A fin de cuentas, forman parte de lo mismo. Es como una hermandad, se apoyan y defienden mutuamente. En agosto del 2003, los enemigos que la maestra tenía en el PRI difundieron una conversación telefónica realizada en junio de ese año, cuando la maestra estaba a punto de ser coordinadora del grupo parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados, en la cual el banquero le decía, desde Londres, que era necesario impulsar las llamadas reformas estructurales, o sea, privatizar la industria eléctrica y el petróleo. Aquí un fragmento. Elba Ester Gordillo: muy entusiasmada, reuniéndonos con algunos actores para ver sobre lo hacendario, sobre la reforma energética, que ya ves que está ahí muy en la discusión. Nos hemos reunido con Barrio, entre otras cosas. Amén de saludarte, manifestarte una vez más, como siempre, mi cariño, mi reconocimiento. Roberto Hernández: ah, qué linda. Elba Ester: ¿por qué están habiendo reuniones con empresarios, con banqueros, con una serie de gentes para ir ideando qué vamos a hacer? En días pasados la comida fue en casa de Francisco Barrio. Estuvieron algunas personalidades como Carlos Slim, Federico Reyes Heroles. Ya te imaginarás. Y a mí me tocó el 24. Roberto Hernández: oye, ¿por qué no invitas a Alfredo Harp Gelú? Elba Ester: ¿Alfredo Harp? ¿Cómo no? Roberto Hernández: invítalo. Le va a dar mucho gusto, porque yo no estoy pensando en regresar hasta el año que entra, ¿eh? Elba Ester: estoy de acuerdo. Nada más que quiero que sepas que en todos los actos que hago y realizo estás presente. Roberto Hernández: bueno, oye, te decía, fíjate que lo de las reformas es muy importante. No sabes, tú estás más al tanto, pero ahora que yo estoy viviendo aquí, en Londres, los problemas de la falta de haber tomado a tiempo las reformas en toda Europa, especialmente las laborales, ya están creando un problema. Oh, ya. A Francia lo tienen para todos los sindicatos ahora, aunque el gobierno ya se fajó y va para adelante, ¿verdad? Pero yo creo que la reforma, sobre todo la fiscal, impuestos, Elba Ester: impuestos, la laboral. En plena guerra mediática en mi contra, el PAN promovió ante el IFE, y en ello fue secundado por los otros partidos de la derecha, que se llevara a cabo en un debate entre candidatos. Como sabía que tenía toda una estrategia en medios para hacerme aparecer en el postdebate como perdedor, decidí no participar. De todas maneras, mi inasistencia también fue motivo de una campaña intensa en mi contra, pero calculé que me iba a costar menos que asistir y caer en una trampa. Cualquier análisis serio sobre el papel de los medios y la forma en que me atacaron en los meses de abril y mayo demostraría que se trató de un embate propagandístico sin parangón en la historia reciente del país, con todo, y que los ataques a mi persona han sido incluso peores desde que asumí la presidencia. En aquellos momentos, según ellos, yo no era solo un peligro para México, sino que me parecía a Hugo Chávez, que iba a endeudar el país, a expropiar bienes de las clases medias, a limitar que solo se tuviera un departamento, un carro y 2 hijos por familia, y otras mentiras más. También se difundían supuestos estudios psicológicos sobre mi persona, donde se me describía como desquiciado, loco, chiflado. Esta leyenda negra ampliamente difundida
desató el clasismo y el racismo en sectores de la sociedad. Había quienes, con ínfulas de superioridad, contaban, entre otros chistes, que era el del Whiskas, porque 8 de cada 10 gatos me preferían, en referencia a una campaña publicitaria de esa marca de alimento para felinos. Además de llamarme naco, me criticaban porque decían que no hablaba inglés y no tenía visa para viajar al extranjero. En fin, que ni siquiera era licenciado porque no me había titulado. En lo personal, confieso que ninguno de estos ataques vulgares me afectó moralmente. Tengo suficiente fuerza interior y eso me da aplomo. Además, conozco bien la historia de los que han luchado en nuestro país en contra de los poderosos. A Hidalgo lo llamaban demagogo, a Morelos hereje, a Juárez indio mugroso, a Villa y a Zapata bandidos, y a Madero pigmeo o loco espiritista. El 6 de junio de 2006 asistí al segundo debate. Opté por plantear, con absoluta claridad, las propuestas que había sostenido durante la campaña. No quise aceptar ninguna estrategia que implicara perder mi autenticidad. Recuerdo que, ya estando en el salón unos minutos antes de comenzar el debate, fue a saludarme con la hipocresía que lo caracteriza a Felipe Calderón. Le correspondí con sequedad, casi diciéndole: siga usted su camino. Quizá pensaba que me iba a confiar, como si no supiera lo falsarias que son este tipo de personas. Antes del debate entre Diego Fernández y el ingeniero Cárdenas en 1994, Diego buscó al ingeniero y se portó de manera amigable. Sin embargo, ya en el debate se le fue encima sin miramientos. Lo mismo sucedió en esta confrontación. Calderón se dedicó a atacarme con mentiras sobre el endeudamiento y la inseguridad pública en la Ciudad de México, pero decidí pararlo, haciendo público que su cuñado Hildebrando Zavala había obtenido ganancias por 600 millones de pesos en el sexenio de Fox, a través de una empresa de sistemas de cómputo que lograba contratar en las distintas dependencias del gobierno federal. Incluso había recibido contratos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad cuando Calderón era secretario de Energía. Además, sostuve que no solo había obtenido ganancias millonarias, sino que no había pagado impuestos, todo lo cual probé con documentos, de manera puntual. Calderón se dedicó a negar los hechos, y el cuñado optó por demandarme por el supuesto delito de daño moral. Sin embargo, poco después, el 7 de octubre de 2006, retiró en sigilo su demanda, y de esto prácticamente nadie se enteró, porque la mayoría de los medios de comunicación guardó, como en otros casos, un silencio cómplice. Una vez que Calderón se hizo con la presidencia, el cuñado Hildebrando le vendió paulatinamente 77% de las acciones de su empresa a Carlos Slim, por un total de 167 millones de pesos. Otro cuñado de Felipe, Juan Ignacio Zavala, fue contratado en ese tiempo como asesor en comunicaciones de la empresa española Prisa, que edita el diario El País, cuyos dueños eran duchos en el tráfico de influencias. En pocas palabras, aunque sostengo que en lo general el PRI y el PAN son una misma cosa a la cual llamo PRIAN, si se quiere profundizar en las diferencias, quizá el matiz se encuentra en el hecho de que los dirigentes priistas son corruptos y cínicos, en tanto que los jerarcas panistas son corruptos e hipócritas. A pesar de toda la propaganda sucia en nuestra contra, al final de la campaña manteníamos la delantera en casi todas las encuestas. Por eso no voy a cansarme de rendir homenaje a millones de mexicanos conscientes, libres y no susceptibles de manipulación, que no se dejaron influir por aquel enorme empeño de intoxicación social. En casi todos los sondeos de opinión publicados en la fecha límite legal, 10 días antes de la elección, teníamos ventaja. El diario Reforma nos daba 2 puntos porcentuales arriba, el Universal también 2, Metovsky Televisa 3 puntos, BIMSA 4.5, Parametria 4 y María de las Heras 4.9 puntos. Las encuestas, que no fueron publicadas por impedimento legal y que fueron levantadas hasta el día anterior a la elección, mostraron que se mantuvo la misma tendencia. En la última medición de BIMSA del día anterior a la elección, la ventaja era de 3.5 puntos porcentuales, y en una encuesta nacional de Parametria, cuyos resultados se obtuvieron al día anterior a la elección, la ventaja era también de 3.5 puntos. La encuesta que el equipo técnico que me apoyó desde hacía 10 años realizó una semana antes de los comicios registró que Felipe Calderón aparecía con 28.1%, Roberto Madrazo 18.1%, Andrés Manuel López Obrador 37.5%.
Patricia Mercado, 2.6%. Roberto Campa, 0.1%. Otros, 0.5%. Ninguno, 3.6%. Y no sabe o no se contestó, 9.5%. Sin embargo, la estrategia de Fox, Salinas, Gordillo, Calderón y otros de la misma pandilla era para entonces no permitir por ningún motivo nuestro triunfo. La mafia había tomado una decisión de Estado, había resuelto llevar a cabo el fraude electoral, según confesó el entonces presidente del PAN, Manuel Espino. El 21 de febrero del 2007, en Colombia, una semana antes de la elección, llegaron al acuerdo con 8 gobernadores del PRI para que ayudaran a ganar el 2 de julio. En ese contexto debe interpretarse la llamada telefónica de Elba Ester Gordillo, realizada el día de la jornada electoral al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, en la cual la maestra le dice que ya es el momento de definirse y que venda el favor a Calderón. Estamos hablando de que esta comunicación telefónica se llevó a cabo 2 o 3 horas antes del cierre de las casillas. Como es obvio, la intervención del gobernador no fue para ordenar que simpatizantes del PRI, ya prácticamente en las filas, votaran a favor de Calderón, sino para realizar el fraude electoral. Además, se dio a conocer otra llamada que tuvo lugar el día siguiente de la elección, en la cual Pedro Cerizola, en ese momento secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, le agradece al gobernador de Tamaulipas por su colaboración e incluso le reconoce que cumplió en demasía. Pedro Cerizola, Eugenio. Eugenio Hernández. Secretario, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Pedro. Pues muy agradecido. Creo que te sobregiraste. Eugenio. No, hombre, jajaja. Pedro. Con mucho gusto y mucho aprecio. Miren las vueltas que da la vida. Los mismos panistas, favorecidos con el fraude, mantuvieron 6 años en prisión a Eugenio Hernández, acusado por el exgobernador de ese partido, Francisco García Cabeza de Vaca, de corrupción. Peculiar trama para una novela surrealista. Hace poco comenté, en una conferencia mañanera, que la maestra Elba Ester Gordillo había recibido de Calderón, en pago por ayudarle en el fraude electoral, la Subsecretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional y el ISSSTE. Aseguré que ella le entregó esta última institución a Miguel Ángel Yunes, quien la saqueó sin límite. La maestra contestó por medio de un tuit, que luego borró, véase 143p. Desde antes de la elección, la maquinaria propagandística del régimen hablaba de un empate, a fin de preparar a la opinión pública para el atarraco. Ya sabían cómo iban a maniobrar, pero necesitaban justificarlo. Tenían que difundir que estaba muy cerrada la elección, que había un empate técnico en las encuestas y así, el 2 de julio, cometer el fraude a favor del candidato del PAN, como en efecto lo hicieron. El mismo Fox habló con los directivos de Televisa antes de la difusión de la última encuesta de Mitofsky, con el propósito de que alteraran el resultado y reportaran empate técnico. Sin embargo, cuando Roy Campos dio a conocer la encuesta en el programa de Joaquín López Dóriga e informó que yo estaba 3 puntos arriba de Calderón, Joaquín le preguntó, ¿implica un empate técnico o no? Y Roy le contestó, no es un empate. López Dóriga insistió, así llega. La respuesta es, sí, 3 puntos de ventaja es mejor que tenerlos de desventaja. También, por esos días, tanto Marta Sagún como el propio Fox le pidieron reiteradamente a Juan Francisco Eali Ortiz, dueño y director de El Universal, que truqueara la encuesta de ese periódico para publicar empate. Llegó a tal punto esta actitud inmoral que el día 22 de junio, 10 días antes de la elección, cuando se reunió en el Club de Industriales de la capital del país con el grupo Por México, integrando, entre otros, por Carlos Slim, el cardenal Norberto Rivera, Olegario Vázquez Raña y Juan Francisco Eali Ortiz, pidió de manera abierta que ayudaran a Calderón, pero no solo eso. Antes de entrar al salón, llamó a Eali Ortiz a una salita del club para insistirle en que modificaran la encuesta, y como Eali se resistía, llegó a ofrecerle a cambio la concesión de un banco. Se podía decir que no es cierto y que Juan Francisco, quien me platicó a detalle esta indecencia, me mintió, pero resulta que 10 días antes de que dejara la presidencia de la República, Fox entregó varias concesiones para la operación de bancos, todo esto en complicidad con el secretario de Hacienda, Francisco Gil. La pregunta es, ¿a quién se las dieron? Tengo información suficiente para afirmar que entre otros beneficiarios
Stan Walmart y Enrique Coppel, de Sinaloa, quien se dedicó a hacer campaña en mi contra en esa región del país. No solo repitió todos los temas de la guerra sucia, sino que envió una carta a los trabajadores de su cadena comercial, combinándolos a votar por el PAN, como también lo hicieron los dueños de otras empresas, de los bancos y de las grandes cadenas comerciales. La constante en el texto de este tipo de cartas era una amenaza al trabajador. Si votas por Andrés Manuel, este centro de trabajo va a cerrar y tú perderás tu empleo. 2 días antes del 2 de julio sucedió algo muy revelador de todo lo que estuvo en juego durante la elección presidencial. El viernes 30 de junio asistí a una comida a la que me habían invitado los principales directivos de Televisa. Este encuentro se llevó a cabo en la casa de Bernardo Gómez y estaban presentes Emilio Azcárraga Yen, Alfonso de Angoitia Noriega y José Antonio Baston Patiño, es decir, el presidente y los vicepresidentes de esa empresa. Tras los primeros intercambios de puntos de vista, Emilio Azcárraga me interrogó con mucha seriedad. Tengo información de que vas a expropiar Televisa. Al principio, hasta sorprendido, te respondí que no era cierto. Ellos sabían que yo no estaba de acuerdo con el monopolio que domina la comunicación televisiva, y mucho menos con que quieran convertirse en un poder de facto, por encima de los poderes legal y legítimamente constituidos. No estoy de acuerdo con la República de la Televisión. Sin embargo, nunca he pensado en que el camino para democratizar a los medios de comunicación y garantizar el derecho a la información sea expropiar Televisa a cualquier otra empresa dedicada a ese propósito, aun cuando en ese sentido estricto casi todos estos medios nos informan, sino manipulan. Inmediatamente después de la pregunta de Azcárraga y de mi respuesta, me entregó el texto de un decreto expropiatorio que supuestamente yo presentaría al Congreso el 2 de diciembre de 2006, es decir, al día siguiente de mi toma de protesta como presidente de la República. El documento, que por cierto quedó en mi poder, está bastante bien hecho porque se redactó precisamente para ser creíble. No solo cuenta con toda la fundamentación legal, sino que detalla la razón social de cada una de las empresas del consorcio, algo que yo mismo desconocía. Se habla de expropiar no solo Televisa, sino también las empresas Grupo Televisa S.A., Corporativo Televisa S.A., Telesistema Mexicano S.A.D.C.B., Corporativo Vasco de Quiroga S.A.D.C.B., G Televisa D S.A.D.C.B., Televisión Independiente de México S.A.D.C.B. Siempre he considerado importante saber quién elaboró este documento. Creo que corresponde a Emilio Azcárraga aclarar cómo llegó a sus manos, pero ha guardado silencio, aunque no es aventurado asegurar que pudo haber sido fabricado por el CISEN o por el equipo cercano a Calderón o Fox, incluso con la colaboración de algunos funcionarios de la misma televisora. Lo que sí está claro es que el propósito fue sembrar la desconfianza. Tengamos en cuenta que se engañaron a muchos integrantes de la clase media porque no hacen duda a quien representaban tantos intereses económicos como Azcárraga Yin. Por eso, es imprescindible que se garantice el derecho a la información por encima de los intereses de grupo y la mejor manera de lograrlo es democratizar los medios, no expropiarlos, sino abriendo la competencia y evitando los monopolios. También en esto hay que seguir el ejemplo de los liberales de la Reforma y de la República restaurada. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada decía que la prensa corrige a la prensa. El día de la elección fui muy temprano a votar, acompañado por mis hijos, y regresé a mi domicilio. Allí permanecí hasta las 8 de la noche. En mi casa, en compañía de Federico Arreola, estuve recibiendo los reportes de una encuesta de salida que se contrató a la empresa de la doctora Ana Cristina Covarrubias. Este sondeo consistió en aplicar 38.618 entrevistas, inmediatamente después de que los ciudadanos votaron. Fue el ejercicio más grande y riguroso que se aplicó en todo el país el día de la jornada electoral. Desde el primer reporte, de las 10 de la mañana, hasta el último, siempre nos mantuvimos arriba con un promedio de 3 puntos de ventaja. Véase página 146. Este mismo resultado se reflejaba en otras encuestas de salida aplicadas durante la jornada electoral. A las 5 de la tarde recibí una llamada de Bernardo Gómez, de Televisa, para decirme que ellos tenían información de que había ganado la elección presidencial. Sin embargo, al cierre de las casillas, cuando comenzaron a falsificar los resultados, se empezó a hablar de un empate en los conteos rápidos. Aquí cabe recordar que las encuestas de salida se hacen preguntándoles a los ciudadanos por quién votaron.
es una fuente directa, mientras que los conteos rápidos se sustentan en los resultados contenidos en las actas. En el caso de aquella elección, cuando ya se habían introducido boletos de más con votos a favor de Calderón, nos habían quitado o anulado votos indebidamente, o de plano habían falsificado un buen número de actas. Esa noche, justo después de que Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, informara por televisión que no darían resultados del conteo rápido de las 7.281 casillas del IFE porque la contienda estaba muy cerrada, apareció Vicente Fox para transmitir un mensaje en el mismo sentido. Quedó en evidencia que estaban actuando de manera concertada, sin respetar la autonomía y la imparcialidad que debía normar la actuación del IFE. Lo mismo quedó de manifiesto con la manipulación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, del IFE. Este mecanismo fue diseñado para consumar el fraude. Por ejemplo, el PREP arrancó con ventaja para Calderón. No escogieron casillas al azar ni con base en un mínimo rigor estadístico, sino que eligieron aquellas de antemano sabían que favorecían a Calderón. Es decir, la información no fluyó libremente conforme terminaba el conteo de las actas, sino que siempre hubo un filtro. Sobrásele también el hecho, paradójico, de que en una elección tan cerrada nunca hubo un momento en el flujo informativo en el que Calderón apareciera abajo en la votación, a diferencia de lo que normalmente ocurre en comicios muy competidos, cuando los vaivenes entre el primero y segundo lugares son frecuentes. La tendencia divulgada estaba incluso en contradicción con la información del propio presidente del IFE sobre el conteo rápido, que, según él, arrojaba en las primeras horas traslape entre los dos candidatos punteros. Como ya dijimos, durante el inicio del reporte de información, el candidato de la derecha apareció con amplia ventaja, pero esta fue disminuyendo hasta que, a las 3 de la mañana, cuando estaba a punto de darse el cruce, cambió la tendencia y la votación a mi favor empezó a disminuir. Era obvio la adulteración en el sistema de cómputo. Es inexplicable que una votación que se reporta al azar, de acuerdo con el cierre de casillas, tenga ese comportamiento. Los distintos estudios matemáticos y estadísticos muestran que el comportamiento de esta información obedece a un diseño predeterminado y no al libre acceso, que debió caracterizar la contabilidad de los resultados de la elección en el PREP. En la noche del 2 de julio, no dormí por estar pendiente de los resultados oficiales. Al día siguiente, en el PREP, aparecía reportado 98.45% de las casillas electorales para presidente de la República, lo que calificaba, según el IFE, que solo faltaban por contabilizarse la votación de 2017 casillas. De acuerdo con el PREP, el supuesto resultado de la votación le daba una ventaja a Calderón de 1.04 puntos porcentuales. Ese mismo día, en una conferencia de prensa, demostré cómo no nos estábamos quitando votos. Unos ejemplos de esto son, en el Estado de México, en las casillas 1019 contigua, 3 del Distrito 33, donde teníamos 188 votos, en el PREP solo habían 88. En la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, en la casilla 1614 básica, en el PREP aparecían 68 votos para mí, cuando en el acta tenían 168. Asimismo, en la casilla 1501, contigua 2, de Puebla, en la 955 básica de Jalisco, en la 2662 de Guanajuato y en 781 casillas más, aparecían en la PREP más votos que el número de ciudadanos de la lista nominal. Además, en el PREP reportaban muchas casillas repetidas donde Calderón ganaba con amplio margen, con el propósito deliberado de inflar la votación a su favor. Lo más importante, denuncié que de manera inexplicable el PREP no aparecían alrededor de 3 millones de votos. El 4 de julio, el IFE tuvo que reconocer que, en efecto, faltaban por contabilizar en el PREP 11.184 casillas que contenían inconsistencias y que el resultado de estas casillas eran de 743.795 votos para el PAN, 809.003 votos para el PRI y 888.971 votos para nuestra coalición, lo cual redujo la ventaja de Calderón en 24 horas, de 1.0.4 a 0.63 puntos porcentuales. Aquí conviene destacar que el IFE nunca aclaró cómo fue que se contabilizaron los votos de las llamadas actas inconsistentes
ni por qué, una vez que entregó a los partidos políticos el llamado archivo de inconsistencias, aparecían 13.432 casillas y no las 11.184 que tuvieron que dar a conocer. El miércoles 5 de julio se llevó a cabo el cómputo distrital. Para entonces, dado el cúmulo de irregularidades que aparecían para todos lados, la gente empezó a demandar que se contaran los votos casilla por casilla. Sin embargo, la institución del Consejo General del IFE a los consejos distritales fue que no se permitiera la apertura de los paquetes electorales. En vez de garantizar la transparencia, la consigna fue que se negara el conteo de votos, e incluso envió un memorándum poniendo por escrito esta instrucción. Aún así, en los pocos paquetes que se abrieron, se encontró que siempre el PAN tenía votos de más, y nosotros de menos. Por ejemplo, en el Distrito 3 de Querétaro, en el acta aparecían 400 votos para el candidato del PAN, y cuando se hizo el recuento resultó que solo eran 200. En el Distrito 6 de Guanajuato, en la casilla 1614 contigua 4, de acuerdo con el acta, el candidato del PAN aparecía con 445 votos, y tras el recuento se comprobó que nada más eran 345. En el Distrito 2 de Tlaxcala, en una casilla que se abrió en el acta, se registraban 193 votos para el PAN, y solo eran 93. En ese mismo estado, en la casilla 3820, en el acta aparecían 53 votos para nosotros, y cuando se abrió el paquete, resultó que eran 153. La constante era que siempre aparecían 100 votos de más para el PAN, o 100 menos para nosotros. Además, muchos votos nulos. Realmente eran nuestros. En el distrito de Zacapoaxtla, Puebla, cuando se efectuó el recuento, supimos que nos habían anulado 64 votos de manera injustificada. Reitero, fueron muy pocos los casos en que se abrieron los paquetes electorales, porque siempre hubo oposición de los presidentes de los consejos distritales, quienes contaron con el apoyo de los representantes del PRI y del PAN. No obstante, después de la llamada cómputo distrital, Calderón no ganaba con 0.63, sino con 0.58 puntos porcentuales. Ese día, el 5 de julio del 2006, la manipulación y el engaño lastimaron aún más la dignidad de millones de mexicanos. El cómputo final, por distrito, fue transmitido por televisión y los resultados comenzaron exactamente al revés de cómo se presentaron al final de la jornada electoral. Yo aparecía con ventaja todo el tiempo hasta que, hacia las 4 de la mañana del día 6, me rebasó Calderón. Después apareció el presidente del Consejo General del IFE y, usurpando funciones, lo declaró ganador. Véase página 149. La mesa del supuesto conteo televisado en cadena nacional la condujeron los periodistas Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denis Merker y Carlos Loret de Mola. ¿Los identifican? Pues sí, son los mismos de ahora y de siempre. La manipulación que llevaron a cabo los operadores del fraude con la colaboración de las televisoras fue una canallada en contra del país. El día del cómputo distrital, millones de mexicanos se ilusionaron pensando en el triunfo. Durante muchas horas aparecimos arriba, y esto generó esperanzas que luego terminarían en llanto y tristeza. Lo cierto es que todo estaba planeado, incluso hubo reportes falsos en televisión, y esto lo pudimos demostrar, dados a conocer antes de que llegaran los resultados al IFE, es decir, actuaron a partir de un programa previamente diseñado. Ese día, 5 de julio, como a las 12 de la noche, estaba en la oficina, pero decidí retirarme a mi domicilio. No quise prestarme al escarnio porque los medios estaban esperando lo que era evidente, que en la madrugada me rebasara Calderón. Evité dar entrevistas. En Televisa estaban como comentaristas Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denis Merker y Carlos Loret de Mola. Uno de ellos, Gómez Leiva, comentó que me fui a dormir, que tiré la toalla, que no me importó la gente. Para empezar, ¿qué objetividad puede haber en el manejo de esa información? ¿Cómo comprueban que me fui a dormir? ¿Solo porque me retiré a mi casa? ¿Que en la casa nada más se duerme? Además, ¿cómo iba a poder dormir en medio de esta terrible situación? ¿Quién va a conciliar el sueño en esas circunstancias? Y sin embargo, hubo ese juicio ligero, malintencionado. Esos son comentarios irresponsables que padecimos y seguimos padeciendo, como es natural. Esa noche estuve al tanto de todo hasta el amanecer. Me bañé y me fui a la casa de campaña porque tenía una rueda de prensa a las 8 de la mañana. Fue el día en que convoqué a la primera movilización en el Zócalo para el sábado 8 de julio. Este miércoles 5
Hasta los empresarios que estaban en mi contra se alarmaron, cayeron en la trampa de manipulación informativa. Por ejemplo, don Isaac Saba, uno de los empresarios más poderosos de México, se preocupó y por ello llamó a Los Pinos, donde le dijeron: todo está bajo control, no se preocupe, y que ya dirán información de parte del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, presidido por Gastón Azcárraga. En efecto, como a las 6 de la tarde, la secretario ejecutivo de ese organismo, Emilio Carrillo Gamboa, envió un correo electrónico a los principales potentados de México, en los que decía lo siguiente: Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, A.C., 5 de julio de 2006. A todos los miembros del Consejo. Muy estimado y fino amigo, seguramente varios de ustedes han visto en Internet o recibido noticias de que el cómputo electoral se ha iniciado y que el PRD tiene mayor número de votos que el PAN. A las 17 horas, con el 69.01% de las casillas computadas, las cifras son 36.81% para el lic López Obrador y 34.64% para el lic Calderón. La razón de estos consiste, según nos ha informado el lic Ulises Beltrán, que ustedes conocen porque no se ha hecho las encuestas por el Consejo, es que el PRD está siguiendo la estrategia de aprobar rápidamente las actas de las casillas en donde la votación le favorece y retrasar la aprobación de las casillas en las que el PAN resultó triunfador, dado que, como ustedes saben, en los comités distritales asisten con voz pero sin voto los representantes de los partidos políticos. Sin embargo, el doctor Beltrán informó que el resultado final será el ya conocido, en donde el lic Calderón resultará con un mayor número de votos que el lic López Obrador, en una cifra similar a lo que ya se ha venido difundiendo en días pasados en los medios. Todo esto bajo control. Atentamente, Emilio Carrillo Gamboa, secretario ejecutivo. CC Gastón Azcárraga Andrade, presidente. CC lic Don Agustín Santamarina, consejero especial. Nunca he tenido duda. Nosotros ganamos la elección presidencial. Las pruebas estaban en los propios documentos oficiales. Como pocos, el gran fraude electoral de 2006 estaba plenamente documentado, aun cuando destruyeron y quemaron las boletas, como en el fraude para imponer a Carlos Salinas en 1988. En las propias estadísticas del IFE hay un cúmulo de alteraciones. Hasta hace poco, aparecían en la página electrónica del IFE 122 casillas cuya votación total es mayor que el número de electores inscritos en la lista nominal, a pesar de que, supuestamente, el Tribunal Federal Electoral ya había realizado el cómputo y publicó los resultados oficiales. Todavía se podía ver que había casillas, como la contigua 1 del Distrito 4, sección 1449, de la ciudad Valles en San Luis Potosí, donde el PAN aparece con 766 votos y el listado nominal es de 412, o las casillas 798 contigua 1 de Guadalupe, Nuevo León, en la que ese partido obtuvo 786 votos y solo hay 603 electores. Un dato duro, estadístico, comprobable, demuestra que, como en esta elección de Estado, en las casillas donde supuestamente hubo participación ciudadana o fervor cívico, resultó más beneficioso al candidato de la derecha. Por ejemplo, en 9.545 casillas, donde hubo una participación ciudadana del más del 10% de la media registrada en el distrito electoral, el candidato del PAN obtuvo 43.3% de los votos y nosotros 28.07%, mientras que el resultado por distrito fue 35.9% para el PAN y 35.3% para la coalición por el bien de todos. Es decir, en todas las casillas donde hubo mayor participación, ellos incrementaron su porcentaje en 7.38 puntos, en el de nosotros se redujo en 6.66 puntos. Es más, en 28 de las 32 entidades federativas del país, en todas las casillas con mayor participación ciudadana, el candidato del PAN aumentó su porcentaje de votación y la nuestra disminuyó, a pesar de que nosotros, con los datos oficiales, ganamos en 16 de los 32 estados. Un dato contundente, supuestamente Calderón ganó en 16 estados, y yo igual, en 16 de los 32 de la República, nada más que donde yo gané. De acuerdo con el censo vigente, vivían 56.456.354 personas, y en los 16 donde él supuestamente triunfó, habían 46.807.034 personas, es decir,
17.85% menos. Esas casillas con alta votación a favor del PAN fueron prácticamente tomadas por las delincuentes electorales que falsificaron los verdaderos resultados. Hay que recordar que el día de la jornada electoral, 19.454 funcionarios de casilla que no se presentaron fueron sustituidos por personas que supuestamente se encontraban en los primeros lugares de las filas de votantes. Estamos hablando de 186 presidentes de casilla, 1.856 secretarios y 17.412 escrutadores. Nunca se ha requerido informar si estas personas que se fueron a formar pertenecían a la sección correspondiente, como lo establece la ley. Lo que sí es un hecho es que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral estaba a cargo del profesor Hugo Alejandro Concha Cantú, incondicional de la maestra Elba Ester Gordillo. Para tratar de justificar el fraude, algunos han argumentado que la coalición por el bien de todos es responsable de la alteración de los resultados, en razón de que no tuvo representantes en 100% de las casillas, pero ningún partido o coalición logró tener representantes en todas las casillas y además, semejante argumento no justifica el fraude. Es muy difícil evitar un fraude electoral de Estado. A esto se refiere Fox cuando sostuvo que no había podido destituirme en el desafuero, pero que desquitó el 2 de julio. También debe tenerse en cuenta que, aunque es un hombre muy limitado, era ni más ni menos el jefe del Estado, y cualquier presidente de México, por tonto que sea, posee suficientes instrumentos de poder para agraviar e imponer su voluntad. Desde el primer día posterior a la elección, la gente que llegó de manera espontánea a nuestra casa de campaña empezó a corear, voto por voto, casilla por casilla. Esta consigna se convirtió en la principal demanda del movimiento postelectoral. En una entrevista de radio con Carmen Aristegui, hice el ofrecimiento a Calderón de que, si él aceptaba el recuento de los votos, me comprometía a no convocar a ninguna movilización, y aunque nunca dejaría de hablar del fraude electoral, aceptaría el resultado del recuento. Incluso el 24 de julio le escribí una carta donde le decía, entre otras cosas: como usted comprenderá, yo nunca podré decir que estas elecciones fueron equitativas, limpias y libres. No obstante, por mi responsabilidad como dirigente de un movimiento democrático y enfrente a la demanda de millones de mexicanos de llevar a cabo un recuento voto por voto, casilla por casilla, le propongo lo siguiente. Si usted se pronuncia a favor del recuento de todos los votos y el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación ordena esta diligencia, yo ofrezco el compromiso de aceptar los resultados si a usted le favorecen y no convocar a más movilizaciones. De la misma manera, usted tendría que aceptar el fallo emitido por el tribunal si resulta triunfador en el recuento. Sé muy bien que, de conformidad con la ley, le corresponde al tribunal calificar la elección y tomar la decisión sobre las impugnaciones y recuentos de los votos, pero, como es obvio, si usted acepta y hace público su acuerdo en esta propuesta, el tribunal tendrá todos los elementos políticos y legales para resolver la inconformidad generada por esta elección de la mejor forma posible. En otras palabras, lo más conveniente para México es que ambos aceptemos el recuento de votos y nos comprometamos a respetar el resultado. En países democráticos hay ejemplos en los que el candidato que resulta ganador por estrecho margen ha propuesto revisar las irregularidades y contar los votos, despejando así las dudas sobre un triunfo. Ahí está el caso reciente de Óscar Arias, en Costa Rica, quien habiendo obtenido el triunfo por pocos votos pidió que se revisaran todas las denuncias de su adversario y que se contaran manualmente todas las boletas. Al final del recuento se confirmó ganador y su triunfo fue legítimo e inobjetable, lo que fue reconocido por el otro candidato y la sociedad en su conjunto. En caso de que usted no acepte esta propuesta, asumiré su responsabilidad de cara a los mexicanos. Si el tribunal no cuenta con los sufragios y avala su triunfo, que darán por siempre la sospecha o la incertidumbre de que usted no ganó en las urnas y de que hubo fraude en la elección. De ser así, por millones de mexicanos usted será un presidente espurio y nuestro país no merece ser gobernado por alguien que no tenga autoridad moral ni política. Calderón ni siquiera lo consideró. El mismo día me respondió con el mismo sonsonete hipócrita de que la ley es la ley, dando todo un rodeo.
insistiendo en lo obvio, que la elección la hicimos todos y correspondía al Tribunal Electoral resolver sobre la apertura de los paquetes electorales.